Hola, mi nombre es Juan Carlos Montoya, soy psicólogo del Instituto de Deportes y la Recreación del Valle del Cauca y dentro de estos 15 minutos vamos a hablar sobre algo que los psicólogos del deporte generalmente siempre le damos mucho énfasis y trabajamos bastante, que es el tema del pensamiento. Eh, He querido dar esta presentación como el poder del pensamiento es un protector para la vida y una garantía para el éxito. Cuando nosotros estamos hablando del pensamiento, realmente nosotros estamos hablando de un proceso mental, donde las personas desarrollan sus ideas acerca del entorno donde se desenvuelven, sobre cómo es la relación con las demás personas y obviamente sobre el mismo. Los pensamientos realmente son ideas, son recuerdos, son creencias que nosotros obviamente siempre estamos en continuo manejo y todas ellas tienen una relación entre sí. Cuando estamos hablando de pensamiento, nosotros, digamos, lo que tenemos una base del pensamiento, y esa base del pensamiento son los conceptos. Los conceptos eh, nos permiten a nosotros hacer una representación del mundo, de tal forma que cuando existe un hecho, cualidades, abstracciones, nosotros generalmente siempre lo hacemos a partir de conceptos. Incluso cuando hablo de abstracciones, cosas como por ejemplo la confianza o el aire o el amor, que nos es difícil poderlo representar de manera tangible, nosotros aún así tenemos un concepto que nos permite a nosotros poder procesar a nivel de pensamiento ese tipo de conceptos. Ahora, también existen algo que son los prototipos. Los prototipos son los mismos conceptos, pero son nuestras imágenes propias. Por ejemplo, el concepto de casa. La casa, nosotros podemos tener un concepto en Occidente de que es una estructura de determinado material, que tiene un techo, tiene puertas, tiene ventanas, en fin. Pero probablemente si nosotros le preguntáramos a una persona que vive en el Polo Norte, probablemente su concepto de casa sea muy distinto, es su prototipo de casa. Ahora, ¿por qué son importantes los pensamientos y para qué nos sirven a nosotros los pensamientos? Realmente a nosotros los pensamientos nos permiten resolver problemas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de resolución de problemas, podemos enunciar tres formas. Una es por ensayo y error. Yo miro cómo puedo, digamos, la forma más básica de nosotros poder utilizar el pensamiento para resolver un problema. Yo hago un intento y probablemente vaya a cometer un error y sigo aproximándome a él hasta que probablemente pueda resolver el problema. También lo tenemos por algoritmos y ese es cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza todas las opciones posibles para poder resolver el problema. Generalmente esto es muy usado en deporte porque a nivel estratégico nosotros siempre tenemos un abanico de posibles soluciones para resolver algo. Y hay una forma más evolucionada que es la heurística, que ya es una estrategia mucho más avanzada, donde nosotros vamos a utilizar la lógica y obviamente la base de la experiencia que nosotros hayamos tenido, de tal forma que si nosotros ya hemos pasado por ese problema, ya podemos darle un cierto nivel de lógica y ya nuestra experiencia nos dice cómo podemos solucionar ese tipo de problemas utilizando pues obviamente el pensamiento. Bien, cuando nosotros estamos pensando, nosotros activamos nuestras redes neuronales en el cerebro. Entonces, aquí ya la cosa se torna un poco más compleja porque cuando nosotros estamos activando nuestras redes neuronales, o sea, estamos hablando ya en el terreno de las neurociencias o de la neuropsicología, acá ya están involucradas las imágenes, están involucradas las palabras, los conceptos que recién acabamos de hablar y los racionamientos, cuáles, qué puedo hacer con todo ese cúmulo de cosas y cómo puedo yo pensar de X forma que me permita a mí resolver algún tipo de problema o de actividad. Entonces, nosotros encontramos datos interesantes como que nosotros
durante el día podemos llegar a 60.000 o a 70.000 pensamientos, de los cuales el 80% son los mismos pensamientos. O sea, lo que nosotros en psicología llamamos rumiación, pensando y pensando siempre en lo mismo. Ahora, los pensamientos tienen una relación directa con el sistema endocrino. Esta es una de las digámoslo, fuentes importantes del por qué hoy les quería yo hablar a ustedes del pensamiento, porque el pensamiento tiene una relación directa tanto con el sistema endocrino como con el sistema inmune. Y ahora que estamos nosotros en esta contingencia de emergencia sanitaria por el efecto del coronavirus y que nosotros además de eso estamos en un aislamiento, resulta fundamental poder empezar a controlar muy bien nuestros pensamientos, porque van a darse cuenta ustedes de que hay unas relaciones directas con estos dos sistemas. Entonces, acá tengo algunos donde nos permite a nosotros ver qué pasa cuando mi cerebro está pensando en algo estresante. Hay una estimulación de las glándulas suprarrenales y hay una presencia de cortisol en la sangre, que hace que las personas estén completamente alerta y estén pues obviamente siempre preparadas, generando un desgaste energético bastante alto, esperando el desencadenante que ocasiona el estresor. Igualmente, cuando nosotros tenemos pensamientos adelantados, estamos siempre tratando de ver qué va a pasar, qué va a suceder, qué puede venirse, digamos lo que estamos en un nivel de expectativa, podemos entrar en un estado emocional conocido como ansiedad, que en psicología del deporte nosotros también lo hablamos mucho, o cuando nosotros también estamos en un proceso de insomnio. Acá la glándula tiroides es la que se estimula y pues obviamente las hormonas tiroideas obviamente van a empezar a hacer su funcionamiento y ustedes saben que las glándulas tiroideas tienen un impacto directo, una relación directa en cuanto al funcionamiento cardiovascular, todo el tema de movimiento músculo-esquelético, así como algunas respuestas corporales como el calor, como el nivel de oxigenación o consumo de oxígeno de la sangre e incluso pues obviamente otro tipo de regulación de sistemas hormonales. La glándula tiroides es realmente muy importante. Cuando tenemos estados emocionales como la ansiedad o el estrés, también hay una estimulación de la glándula en la corteza suprarrenal y hay una liberación de corticosteroides y indiscutiblemente hay una afectación del sistema inmunológico o sistema de defensa, que ya vamos a ver qué pasa con eso. Igualmente, cuando las personas están supremamente sobreexcitadas o cuando las personas, que es lo que nos conocemos como euforia, o incluso también cuando hay presencia de ansiedad, hay una estimulación en la médula suprarrenal y aparecen las catecolamidas, que digámoslo, una referencia marcada con respecto a la adrenalina, que la adrenalina lo que hace sobre todo es tener una incidencia directa en cuanto al aumento de la presión y la frecuencia cardíaca. Bien, ahora, cuando nosotros estamos frente al miedo, que cuando, digamos lo que ahora es muy usual, que las personas hablen de miedo, que sientan miedo por lo que está pasando, y el miedo es descontrolado, empieza el funcionamiento en la amígdala, se activa el hipotálamo, y pues obviamente hay una activación en la producción de oxitocina para poder controlar, pues obviamente todas las reacciones que el miedo realmente genera, como es rigidez muscular, la baja de temperatura del cuerpo, las palpitaciones muy aceleradas, en fin. Si las personas viven en esa constancia, pues obviamente empieza a haber un descontrol hormonal, empieza a verse afectado también el sistema inmunológico y todo a partir de un pensamiento. Los miedos parten de los pensamientos, igual que todos los estados emocionales siempre tienen un origen en los pensamientos. Ahora, cuando estamos hablando de esto también tenemos que hablar del sistema inmunológico. Ya está comprobado
desde hace 100 años, desde 1920, 18, no sé, más o menos por esa época, que había una relación directa entre la mente, el funcionamiento del sistema inmunológico y el funcionamiento del sistema endocrino. El sistema inmunológico nos protege, es nuestro sistema de defensa, es el que nos protege a nosotros de los microorganismos, de las bacterias, de los hongos, de los virus, de los parásitos, e incluso cuando nosotros o en algún organismo hay presencia de células tumorales, este sistema está íntegramente ligado al sistema nervioso central. Y cuando estamos hablando del sistema nervioso central, nosotros sabemos que la mente es la fuente más poderosa de activación. Obviamente, cuando también hablamos obviamente de cambios fisiológicos, pues obviamente también hay una relación con respecto a eso. Y realmente aquí es cuando nosotros vamos a empezar a ver que el sistema inmune va a empezar a tener unos cambios, o cuando está en equilibrio puede también los pensamientos generar un desequilibrio en él. Entonces, cuando nosotros estamos frente a pensamientos que generalmente suelen ser negativos, hay una producción de hormonas en el cuerpo que hacen que afecte el sistema inmunológico, fundamentalmente los leucocitos, que también pueden tener una alteración en los tejidos linfáticos o en general en todas las células que involucran el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la presencia de estados emocionales como el estrés y la ansiedad, obviamente tenemos una producción de cortisol. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una relación de pareja, en una buena relación de pareja, cuando la sexualidad, digamos, lo que está funcionando bien, la amistad también, la oxitocina y la adrenalina empiezan a hacer presencia en el organismo y obviamente tienen una reacción directa hacia el sistema inmune. Cuando estamos, por ejemplo, en estados de relajación o en estados de calma, la melatonina empieza a hacer presencia también en nuestro organismo, y lo mismo cuando nosotros estamos, por ejemplo, con una ansiedad o una desmotivación o un nivel de apatía, hay una baja en la adrenalina que también va a generar una desestabilización en nuestro organismo. Así que cuando nosotros estamos hablando del pensamiento, tenemos que tener en cuenta que estos dos sistemas pueden estar siendo afectados. Entonces, cuando tenemos una información equivocada, nosotros podemos estar generando un mal pensamiento. Ahora, si nosotros reflexionamos y analizamos o comprobamos qué está sucediendo con esa información y por qué yo estoy pensando de esa manera, puedo generar un pensamiento positivo. Ahora, hay unos estudios del doctor Masaru Emoto, un científico japonés que hizo estudios con el agua, y él podía, dentro de sus estudios, podía ver cómo el agua, las moléculas de agua tenían una reacción cuando las personas tenían pensamientos y emociones positivas y negativas. Cuando estaban positivas, los cristales, aparecían unos cristales muy lindos en el agua, y tenían unas formas realmente muy bonitas. Ahora, frente a los pensamientos o frente a las emociones negativas, no se formaban los cristales de agua, y sumado a eso, el agua en algunas veces se descomponía. Esto también nos da un indicador de que si nosotros somos 80% agua y nuestros pensamientos tienen esa capacidad, pues obviamente nosotros con nuestro pensamiento también podemos ver el equilibrio y también podemos darnos cuenta del estado o de bienestar que podemos nosotros con nuestros pensamientos generar a nuestro organismo. Obviamente, como nosotros lo hemos visto acá, el pensamiento tiene una relación directa entre el sistema inmunológico y el sistema endocrino.
Bien, ahora entonces, ya para finalizar, ¿qué hay que hacer? Entonces, uno, podemos identificar los pensamientos, saber cuáles son esos pensamientos que nosotros tenemos que nos pueden estar a nosotros afectando nuestro bienestar. Otro es reemplazar las imágenes y las palabras. Realmente lo que estamos haciendo acá es que nuestros conceptos, nuestros prototipos que tenemos en ese pensamiento, tenemos que empezar a darle un reemplazo, tenemos que darle otro matiz. Reconceptualización, mejorar la percepción de aquellas cosas que me pueden estar causando poco bienestar. Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en el proceso de aislamiento, muchas personas se sentirán encerradas, agobiadas, pero realmente si nosotros vemos que el estar encerrados realmente estamos salvando nuestra vida, estamos salvando la vida de nuestras personas y estamos salvando la vida de otras, realmente nosotros empezaríamos a ver el confinamiento o el aislamiento de manera muy distinta, de manera que realmente me beneficia a mí, me voy a sentir mejor también al pensar de esa forma. Eso es una reconceptualización. Crear mi propia tarea razonada. Yo empiezo a trabajar en esa construcción de pensamiento nuevo, de prototipo nuevo, de concepto nuevo y empezar a transformarla. ¿Qué es esa transformación? Es hacer esa actividad, es poderla visualizar. Ya tenemos también una comprobación a nivel científico que tanto la visualización como el hacer una actividad activa las mismas redes neuronales en nuestro cerebro. Usar un buen autodiálogo, que es hablarse a uno mismo también de forma asertiva y de forma consecuente con lo que yo estoy pensando. Y por supuesto, sentir esas emociones positivas e identificar ese estado de ánimo emocional. Cuando yo hago todo este ejercicio, mis sensaciones, mis emociones, mis sentimientos van a ser consecuentes con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo. Es también como lo habla el modelo OUCHIT de Sandra García y de Alexandra Garzón. Bien, de todas formas, tu psicólogo del deporte te ayudará y te facilitará el poder alcanzar este proceso. Así que la realidad no la podemos cambiar, pero podemos reevaluar los pensamientos, podemos repensar y aprender cosas nuevas en la situación, en esta situación que nosotros estamos viviendo y para el deporte. Así que yo los invito a todos a que empecemos a trabajar nuestros pensamientos, empecemos nosotros a generar nuevas alternativas emocionales y sobre todo mantener una actitud muy positiva ahora que estamos en esta situación. Esto nos fortalecerá, por supuesto, nuestro sistema inmune, vamos a tener un equilibrio sobre nuestro sistema endocrino y lo más importante es que vamos a empezar a sentirnos bien frente a lo que nosotros estamos haciendo en casa y frente a lo que tenemos como objetivos puntuales frente al deporte una vez volvamos a nuestros escenarios deportivos a hacer lo que más nos gusta, que es el deporte. Les deseo a todos una feliz estadía, unos felices meses para que todos podamos salir exitosísimos de todo este proceso. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.